Esperamos que haya sido de utilidad este video y que a las personas que están conectadas sabemos que les importa su formación académica. A continuación, la doctora Estefanía Campaña nos va a acompañar con el tema de infecciones de vías urinarias. Adelante, doctora, puede ahí ya compartir su pantalla. Hola, gracias. Buenas noches. Me avisan, por favor, si pueden ver la pantalla. Sí, ahorita vemos la pantalla ya. Bueno, vamos a seguir a continuación con infecciones del tracto urinario. Ahora en realidad se debería utilizar esa terminología en vez de infección de vías urinarias. Vamos a hablar de tracto urinario inferior y el tracto urinario superior. Bueno, primero lo que tenemos que tener en cuenta es cuando tenemos una cistitis simple aguda o también cuando, uy, perdón, se fue, ¿verdad? Denme un segundo. Sí, creo que se movió la Sí, diapositiva. se movió todo. Ya, ahí de nuevo, perdón. Sí, ahí Entonces, ya. bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es cuando tenemos una cistitis simple aguda, que en realidad es una infección que está delimitada netamente hasta lo que sería la vejiga y no ha ascendido y tampoco es una infección de vías urinarias del tracto urinario complicada. Y también tenemos la infección cuando ya es complicada, cuando ya tenemos alza térmica, cuando ya tenemos en sí lo que sería infección de la parte sistémica. Entonces, cuando ya tenemos alza térmica, escalofríos, dolor en la región lumbar y también tenemos puño percusión. Además, tenemos que tener en cuenta cuando tenemos eh, nuestra poblaciones especiales como las pacientes embarazadas o también pacientes que vayan a ser trasplantadas. Entonces, bueno, dentro de la patogenia, tenemos que tener en cuenta que en las mujeres hay una mayor predisposición para la infección de vías urinarias. Primero, por la distancia que existe entre la uretra a lo que es la región anal, hay una distancia mucho más corta que en los hombres. Y también porque nuestra uretra, la uretra femenina, es mucho más pequeña, entonces la colonización de las bacterias va a predisponer mucho más, ya que esta es más pequeña. Hay que tener en cuenta que dentro de la patogenia, tenemos primero una colonización, la cual es alrededor del introito vaginal, es por lo general, por la flora fecal, y esta va a seguir por una ascensión a través de la uretra, esta sube hacia la vejiga, y de la vejiga muchas veces cuando se complica es cuando a través de los uréteres sube hacia los riñones. Dentro de la microbiología tenemos algunos tipos de bacterias. Los principales son las enterobacterias. La más común, E. coli, un 75-95%, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis. También tenemos estafilococos y bacilos gram negativos, como lo son las pseudomonas, enterococos, estafilococos aureus, que son, bueno, sensibles a meticilín, y también los que son resistentes. Eh, y también podemos tener infecciones debidas a lactobacillus. En este caso hay que tener en cuenta que en mujeres asintomáticas pueden ser netamente contaminación de la muestra. Sin embargo, en pacientes que son sintomáticas y hay recuentos de leucocitos altos y también crecimiento puro si estamos hablando de una infección. Dentro de las manifestaciones clínicas que tenemos la parte de lo que sería del tracto urinario inferior, pacientes que vienen netamente con una clínica con disuria, poliaquiuria, tenesmo vesical, dolor suprapúbico, hematuria, urgencia miccional y ya. Y la pielonefritis, que es del tracto superior, que ya vemos que está infectado en la parte renal. Ahí ya tiene manifestaciones sistémicas como es fiebre, escalofríos, náusea, vómito, dolor lumbar, puño percusión positivo y puntos ureterales positivos. Entonces, bueno, de hecho,
Estos signos y síntomas nos ayudan bastante a poder diferenciar entre las dos. Entonces, para el enfoque diagnóstico, debemos realizar una anamnesis adecuada, un examen físico adecuado, debemos realizar un hemo, el urocultivo y el antibiograma solo en casos necesarios en pacientes que tengan factores de riesgo o que tengan cistitis recurrentes, que ya vamos a averiguar a continuación. Y en caso de que tengamos alguna una enfermedad con manifestaciones sistémicas, podemos realizar una biometría hemática para ver la leucocitosis, una química sanguínea para ver cómo está el riñón y en pacientes en los cuales mediante nuestra anamnesis no podamos realizar un diagnóstico de diferencia si es que está embarazada, podemos solicitar una BT3DG si es que está en edad reproductiva. En el análisis de orina, eh, bueno, tenemos que ver algunas cosas, la densidad que suele ir de 1005 a 1025, el pH de 5 a 7. Las proteínas por lo general deben estar negativas en un hemo normal, la glucosa igual, los cuerpos cetónicos igual, la bilirrubina igual debe ser negativa, el urobilinógeno de 0.02 miligramos puede ser normal, hemoglobina, nitritos y leucocitos negativos. Hay que tener en cuenta que no todas las infecciones de vías urinarias van a tener nitritos positivos, ya que solo las enterobacterias van a convertir lo que es el nitrato en nitrito. Entonces, si es que llegamos a tener nitritos negativos, no nos descarta que sea alguna infección de vías urinarias, ya que puede ser ocasionada por alguna otra bacteria. Además, también hay que tener en cuenta que podemos tener nitritos negativos a pesar de tener bacteriuria. Uno, por lo que les digo, puede ser otra bacteria que no pueda convertir nitrato en nitrito. Otra, que el tiempo de incubación de la vejiga sea insuficiente para la conversión de la misma. Y también que haya una disminución del pH. Entonces, estos son factores por los cuales podríamos tener nitritos negativos. También podemos nosotros valorar eritrocitos, que hay máximo hasta 3 por campo, leucocitos de 0 a 5 por campo, cilindros hialinos no tienen ningún significado patológico, los serios, enfermedad renal avanzada, eritrocitarios indica una lesión glomerular y cilindros leucocitarios una inflamación renal. Si tenemos cristales, pues tenemos una presencia de cálculos. Las bacterias tienen que ser ausentes, pero sin embargo, a pesar de que tengan una o dos cruces, también pueden ser de contaminación, entonces tienen que tener bastante, si es que tienen leucocituria, igual piocitos, ahí estamos hablando de una infección de vías urinarias. Igual para ver si es que está contaminada, debemos ver lo que son las células epiteliales planas, las cuales son máximo hasta 20 por campo, si es que no, nos indican que tenemos un hemo contaminado. Los cultivos de orina, nosotros lo que debemos hacer nos sirve para determinar el diagnóstico en sí y también nos pueden ayudar a identificar la susceptibilidad de lo que es el organismo frente a los antibióticos. Entonces, se va a correlacionar con el número de bacterias, la cual va a ser más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Si es que sale menos de 1.000 unidades formadoras de colonias, se va a reportar como negativo. Ahora, hay que tener en cuenta que tenemos ciertos factores de riesgo para un organismo resistente y para poder realizar el cultivo. Entonces, si es que llegamos a tener pacientes con anomalías urológicas subyacentes, afectaciones de pacientes inmunodeprimidos o diabetes mal controlada, debemos solicitar un urocultivo. Además, cuando se sospeche de una infección del tracto urinario por gram negativos que sean resistentes, en caso de que tengamos un germen aislado de orina gram negativo multiresistente, en caso de que tengamos alguna hospitalización en un centro de atención médica u hospital o hogar de ancianos, en caso de que hayamos utilizado una fluoroquinolona, trimetoprim-sulfa o beta-lactámicos de amplio espectro, y en caso de que haya viajado a algún lugar del mundo con altas tasas de organismos multiresistentes. Entonces, el diagnóstico para una ITU aguda complicada, los síntomas em, se- podrían tener síntomas de vías urinarias bajas, como los que sería disuria, pero se pueden acompañar con fiebre o con escalofríos que nos indican una enfermedad sistémica. También dolor en flanco, sensibilidad en el ángulo costovertebral y que se acompañe en el contexto de piuria o bacteriuria. Y también
em, una TAC en la cual se puede evidenciar una cápsula renal, o sea, que se vea un hinchazón, edema y que se ve evidencia en abscesos también renales. La TAC en realidad no nos sirve tanto de diagnóstico, sino más bien en casos avanzados. Y si es que llegamos a tener una TAC negativa, no nos descarta tampoco lo que sería nuestra infección. Dentro del diagnóstico diferencial, tenemos que tener en cuenta que se puede confundir con vaginitis en caso de mujeres con disuria, pero que también tengan alguna secreción de mal olor, prurito o dispareunia. También uretritis, como habíamos hablado anteriormente, ya que estas igual pueden tener disuria, sin embargo vamos a tener un hemo que tenga piuria, pero no vamos a tener bacteriuria como en el caso de clamidia, como habíamos visto en la anterior presentación. También podemos tener un síndrome de vejiga dolorosa. Sin embargo, este es un diagnóstico de descarte en pacientes que tengan molestias continuas relacionadas a la vejiga, como disuria, frecuencia o urgencia miccional, pero que no se puede identificar ninguna otra causa infecciosa. Y enfermedad pélvica inflamatoria, en la cual se caracteriza por dispareunia y también secreciones, pero que también se puede presentar disuria, entonces nos puede confundir un poco el diagnóstico. Dentro de las complicaciones que tenemos de una infección aguda complicada es la bacteremia, es la sepsis, es la disfunción de múltiples órganos, como shock, una insuficiencia renal aguda, un absceso córtico medular o absceso perirenal, pielonefritis enfisematosa o necrosis papilar. La cistitis aguda, el tratamiento que nosotros tenemos son los de primera línea que nosotros podemos utilizar, como la nitrofurantoína 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 5 días, trimetoprim sulfa vía oral 2 veces al día por 3 días y fosfomicina 3 gramos en polvo mezclado con agua en una sola dosis. El trimetoprim sulfa hay que tener bastante cuidado porque hay ahora muchos más casos de lo que es la resistencia bacteriana. Otras opciones que podemos nosotros utilizar también es amoxiclav, cefodoxima, cefadroxilo, cefalexina, ciprofloxacina y levofloxacina. Em, con estos tratamientos de primera línea hay que tener igual cuidado si es que no estamos muy seguros de que sea una pielonefritis leve o temprana, porque si es que nosotros damos estos medicamentos, estos no avanzan al tejido renal como los otros medicamentos. Entonces, si es que nosotros indicamos estos y tenemos la duda de que puede ser también una pielonefritis, se indica el tratamiento de pielonefritis. No vamos con el primer tratamiento para cistitis. Dentro de las indicaciones para hospitalización de IVO complicada, tenemos sepsis o la paciente o el paciente que esté en estado crítico, fiebre alta persistente, dolor o debilidad marcada, incapacidad para mantener la hidratación oral o tomar medicamentos orales, obstrucción del tracto urinario y falta de adherencia al tratamiento. Em, Dentro del tratamiento que nosotros podemos dar, si es que no tenemos factores de riesgo para un microorganismo gram negativo multiresistente, podemos administrar lo que sería ciprofloxacina, 250 miligramos, 2 veces al día, o 500 miligramos de liberación prolongada, 1 vez al día, levofloxacina, 250 miligramos por 3 días, ceftriaxona, 1 gramo intravenoso 1 vez al día, Piptas, 3.375 gramos intravenoso cada 6 horas. Si es que ya tenemos una enfermedad crítica o con obstrucción del tracto urinario, debemos utilizar antibióticos de amplio espectro, como son carbapenémicos, como el imipenem, meropenem, o también podemos utilizar lo que sería vancomicina. Cuando tenemos una paciente con pielonefritis en el embarazo, hay que tener en cuenta las complicaciones que puede tener, que incluyen parto prematuro, bajo peso al nacer, de igual forma, al presentarse con dolor en la región lumbar, se puede confundir con una neumonía, por la fiebre se puede confundir con una apendicitis y también se puede confundir con una coriomionitis, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. El tratamiento en pacientes embarazadas, de leve a moderada, se puede administrar ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas, cefepime igual 1 gramo cada 12 horas, ampicilina con gentamicina
Y en caso de pacientes que tengan pielonefritis severas, Piptaz, Meropenem, Ertapenem y Doripenem está indicado. Las pacientes embarazadas que tengan pielonefritis deben ser ingresadas en el hospital y se les puede indicar el alta a las 24 o 48 horas con si es que están afebril y presentan mejoría. Dentro del manejo obstétrico se debe realizar tocolisis y también se podrían dar corticoides. En el caso de cistitis recurrentes, tenemos que la definición, cuando tenemos más de 2 infecciones del tracto urinario en 6 meses o más de 3 infecciones en un año. Los factores de riesgo, por lo general, son las relaciones sexuales y el uso de diafragma y espermicida durante el último año, tener una nueva pareja sexual durante el año pasado, tener una primera infección del tracto urinario a los 15 años y tener una madre con antecedentes de infecciones de vías urinarias también se ha demostrado que puede influir. Dentro de los factores urológicos, eh, incontinencia urinaria, presencia de cistoceles o de algún prolapso genital anterior y que tenga orina residual postmiccional. Hay algunos factores biológicos o genéticos que se han ido estudiando, como por ejemplo hay ciertos fenotipos que se han presentado en las niñas, en los cuales les predisponen para tener este tipo de infecciones de vías urinarias. Entonces, ¿cómo confirmamos el diagnóstico? Como les había dicho, con esta definición y aparición de síntomas agudos como disuria, frecuencia urinaria, urgencia miccional. Se debe realizar un urocultivo y también lo que debemos hacer es realizar algún examen de imagen para descartar nefrolitiasis o también uropatía obstructiva en las pacientes. Entre las medidas de prevención para una cistitis recurrente, se les debe indicar a las pacientes una mayor ingesta de líquidos, además modificación de la anticoncepción. Como les había dicho, hay ciertos espermicidas en los cuales les predisponen para este tipo de infecciones, por los cuales se debería utilizar, ya no deberían utilizar. Micción poscoital. Se ha visto que esto en realidad a muchos pacientes y en muchos estudios les ha ayudado a disminuir lo que serían la cistitis. La higiene es algo muy importante, que las pacientes se realicen un lavado y una limpieza desde la región vaginal hacia la región rectal, no viceversa. Y también en pacientes que son posmenopáusicas, cuando utilizamos un tratamiento tópico, lo que hacemos es aumentar la flora de nuevo, al aumentar los estrógenos, entonces eso nos ayuda a disminuir lo que es las infecciones. El tratamiento de episodios recurrentes, debemos volver a utilizar el mismo tratamiento que se dio, en realidad de las primeras líneas que habíamos mencionado anteriormente. Y si es que el último tratamiento fue hace 3 meses, se debe utilizar un cultivo de orina. Bueno, ahora vamos a hablar de la bacteriuria asintomática. Esta se define como un aislamiento de un recuento cuantitativo específico de bacterias en una muestra de orina que esté recolectada sin síntomas de infección. Si es que realizamos con un cateterismo directo, el recuento de bacterias es 10 elevado a la 3 y si realizamos de una muestra de orina espontánea es de 10 elevado a la 5 para un diagnóstico. Esto es mediante un cultivo. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que solo hay ciertas poblaciones en las cuales nosotros vamos a realizar como un tamizaje para ver una bacteria asintomática. No se debe realizar en pacientes estandarizados, como ya vamos a ver a continuación, sino que hay 3 poblaciones exactas en las cuales nosotros tenemos que ver y que se ha demostrado que sirve para evitar complicaciones, como en pacientes embarazadas, en pacientes receptores de trasplante renal y también en pacientes que que vayan a tener algún procedimiento urológico. Entonces, como les decía, solo en estos tipos de pacientes, en las pacientes embarazadas, porque nos evita cualquier tipo de complicación, como lo que es un parto prematuro, una coriamnionitis. También intervenciones urológicas, es en la única cirugía en la que se ha visto, en la que nos sirve realizar este tipo de cultivos previo a la cirugía y receptores de trasplante renal.
No se ha demostrado en ninguna de estas poblaciones, en cualquier adulto que no esté embarazada, en pacientes de edad avanzada, en pacientes con diabetes, en pacientes que se vayan a someter a cualquier otra cirugía que no sea urológica, como por ejemplo de traumato, de cardio, y en pacientes con catéteres vesicales permanentes. No se ha demostrado. ¿Y por qué? Porque con la eliminación del tratamiento de la bacteria sintomática nos ayuda a reducir la administración innecesaria de antibióticos. Ahora, en el embarazo, nosotros, como les decía, es muy importante diagnosticar esto para poder evitar complicaciones como pielonefritis, igual partos prematuros, los factores de riesgo, antecedentes de infecciones de vías urinarias, diabetes mellitus persistente y nivel de socioeconómico bajo. La patogenia, lo que tenemos que recordar es que en el embarazo hay ciertos cambios fisiológicos, como la relajación del músculo liso y la dilatación ureteral, la presión sobre la vejiga y los uréteres debido al aumento del tamaño del útero, e inmunosupresión en las mucosas. Entonces hay que tener en cuenta que por ese tipo de cambios, las mujeres embarazadas tienen la predisposición. El diagnóstico, nosotros de hecho deberíamos realizar a todas las mujeres embarazadas entre la semana 12 y 16 un urocultivo. Los criterios para el diagnóstico, 2 muestras de orina evacuadas consecutivas con un aislamiento de la misma en recuentos cuantitativos de 10 a las 5. Sin embargo, en la práctica clínica solo se realiza un urocultivo y ese ya no sirve como estudio confirmatorio. Y si es que utilizamos una muestra con cateterismo, de 10 a la 2 está bien. Em, Nosotros tenemos que igual ver las pacientes que tengan factores de riesgo, como antecedentes de infecciones urinarias, diabetes, como ya habíamos mencionado anteriormente. Dentro de los tratamientos antibióticos que podemos utilizar en las pacientes embarazadas con bacteriuria asintomática estará la nitrofurantoína, también la amoxicilina, también se puede indicar amoxiclav, cefalexina, cefodoxima, fosfomicina y trimetopinsulfa. Dentro del seguimiento que se debe realizar a las pacientes con bacterias sintomáticas, se debe realizar un cultivo. Si no tiene crecimiento, se culmina ahí el tratamiento y si es que el cultivo es positivo, se debe administrar el mismo tratamiento, sin embargo, por lo menos por 5 días más. En caso de que se vuelva a repetir otro cultivo y, perdón, después de este segundo ciclo de tratamiento ya no merita ningún otro cultivo. Entonces con eso se terminaría el tratamiento. Y eso sería todo. Muchas gracias. Si hay preguntas. Gracias por toda la explicación. Este tema es realmente de interés para todo el personal de salud porque vemos repetitivamente personas o mujeres al menos con esta sintomatología y con esta enfermedad. Tenemos una pregunta que dice, si tenemos una paciente con cistitis aguda que recibió tratamiento y en menos de un mes vuelve a tener sintomatología de disuria, ¿debemos iniciar nuevamente la nitrofurantoína? Bueno, las guías sí recomiendan utilizar el mismo tratamiento, pero yo para una mejor práctica sí le haría mejor un cultivo. Para estar Entonces, seguros. ajá, sí, porque probablemente sí sea tenga tal vez alguna resistencia o algo así, si es que le repita el mes. Entonces es mejor, o sea, para estar más seguros de realizar un cultivo. Ok, y la otra pregunta nos dice, una paciente con cistitis aguda que refiere un molesto síntoma de la disuria, además de los antibióticos, ¿qué otros medicamentos podemos añadirle para Eh, disminuir el síntoma? a ver, el flavoxato es un medicamento, es un relajante muscular. Entonces, justo actúa en la parte del calcio del músculo liso de lo que sería la uretra. Entonces, eso disminuye un montón lo que es la disuria. Sin embargo, no se aconseja indicarles antes de que, digamos, se realice un hemo o se le dé el antibiótico porque las pacientes ya se quedan completamente sin los síntomas y ya no recurren al antibiótico. Entonces, o sea, es mejor darles a la par el tratamiento o evidenciando con el hemo que sí tenga una infección de vías urinarias y ahí sí poder darle y obviamente ayudarles con la molestia. Perfecto, muchas gracias por su respuesta y creo que ha sido muy claro la explicación.
Muchas gracias. Una buena noche. Esas eran todas las preguntas para esta exposición. Les queremos invitar para el día de mañana, nos acompañen en nuestro último día del Congreso. Igualmente que puedan revisar todo el material que está subido en el aula virtual para que puedan irse preparando para la evaluación final. Si tienen todavía dudas o no han podido acceder al aula virtual, háganos saber por medio del chat de WhatsApp y estaremos listos para ayudarles. Que tengan una buena noche. Nos vemos el día de mañana.